¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a un nuevo evento en Libertad Digital, un desayuno informativo, en este caso de la mano de Ibercaja Pensión, y en el que queremos analizar en profundidad una problemática que a todos nos alcanza en mayor o menor medida. Vamos a hablar de pensiones, pero no solo de lo que va a suceder o no con las pensiones públicas, sino profundizar en el resto de pilares de la estructura que soportan los mayores en España, es decir, cuando terminamos nuestro periodo laboral y bueno, pues nos vamos a la jubilación. Lamentablemente hay muchas personas en nuestro país que lo fían todo a la pensión pública, pero esta, según todos los análisis y todos los estudios, está condenada en el mejor de los casos a una reducción paulatina. Actualmente estamos en una media de tasa de sustitución del 80%, más o menos, es decir, que cuando nos jubilamos cobramos aproximadamente entre el 70 y el 80% del último salario percibido, pero este porcentaje amenaza con empezar a reducirse, a bajar, precisamente por la estructura demográfica que tenemos en nuestro país y acercarnos cada vez más a la media europea, que está más cerca del 50% que del 60% de esa tasa de sustitución. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que tenemos que complementar esta pensión con otros pilares. Hasta hace poco teníamos los planes individuales de pensiones, que siguen existiendo, pero las condiciones impuestas por el gobierno para estos planes se han ido desincentivando, vamos a decirlo de esa manera. De modo y manera que si antes podíamos aportar hasta 8.000 euros, ahora la aportación máxima es de 1.500 anuales a esos planes de pensiones individuales. Al mismo tiempo se ha querido incentivar otro tipo de planes de pensiones, hablamos del segundo pilar, el de los planes de empleo, el de las empresas, pero esto no parece que haya terminado de arrancar. Es verdad que si el Ejecutivo no se ha puesto las pilas, sí lo ha hecho el sector privado, que ya ofrece soluciones, y soluciones, a verdad, muy a la medida de las necesidades de muchas de las empresas. Pero queremos analizar con el sector, con actores importantes del sector, en qué momento nos encontramos, cuál es la verdadera problemática, cuál es la realidad de las aportaciones a los planes de pensiones en España, si ha caído o no desde que se han puesto en marcha estas modificaciones legislativas, y cuáles son las soluciones que propone el sector para tratar de llegar cada vez a más gente, de concienciar cada vez a más gente de la necesidad de ahorrar de manera individual desde bien temprano para poder llegar a esa edad de jubilación al menos con el mismo poder adquisitivo que teníamos antes de jubilarnos. Sé que no es una tarea fácil, pero les aseguro que quienes me rodean hoy en Libertad Digital van a ser capaces de desentrañar todos estos problemas y darnos los mensajes clave para comprender toda esta problemática. Voy a empezar a presentarles a la mesa que me acompaña en el día de hoy. Gregorio Gil Rozas, director de pensiones de, voy a ver si lo digo bien, WTW, esto es más fácil, más que Willis Tower Watson, pero WTW. Gregorio, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. También, bueno, pues uno de los actores clave del sector, estamos hablando de Inverco, y tenemos a su presidente, Ángel Martínez Aldama. ¿Qué tal, Ángel? Muy bien, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por venir y por acompañarnos en un día como hoy. José Carlos Bizárraga, que es el director general de Ibercaja Pensión. Muchas gracias, José Carlos. Un año más aquí en Libertad Digital hablando de este problema que yo creo que cada año se hace más evidente que necesita soluciones, y aquí vamos a tratar de apuntar algunas. Sin ninguna duda, y encantado de estar con vosotros. Bueno, gracias de verdad a vosotros. Y me resta por presentarles a Álvaro Granado, que es director del área fiscal de pensiones de KPMG. Álvaro, muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente encantado y muchas gracias por la invitación. Una gran firma de consultoría que seguro que va a poner dedos en muchas llagas de las que vamos a plantear. Bueno, he hecho un poquito un repaso general de la problemática que aquí nos ocupa y nos cita en el día de hoy. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo o no en apuntar, por un lado, a que ese pilar fundamental de reparto de las pensiones públicas, no sé si decir está condenado, o casi podríamos decir que no fallamos si apostamos a que van a tener que ir reduciéndose. Es verdad que parece complicado que esto, que mucha gente dice, no, al final no vamos a cobrar la pensión pública. No, las pensiones públicas, yo creo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que se van a cobrar, pero parece que están condenadas a ir reduciéndose a lo largo del tiempo.
con distintos mecanismos, pues ampliaciones del número de años que contabilizan al final la cotización, perdón, la pensión que vamos a cobrar al final. Pero claro, esto es un problema que hay que atajar y se ha de atajar por parte del sector privado, ¿no? No sé, ¿quién quiera empezar? Gregorio, Goyo. Mira, pues si queréis empiezo yo. Mira, la verdad que si miras los países de nuestro entorno, las últimas reformas, todas, incluso las que teníamos nosotros también aquí, las que hemos acometido en España, salvo la última, siempre han ido más por el lado de la reducción de los gastos. Aquí en esta última reforma, reducción de los gastos implica efectivamente, como dices, Luis Fernando, reducción de las prestaciones, ¿no? En la última reforma del ministro Escrivá a la cabeza, vamos a decirlo así, sí que, a diferencia de lo que ha ocurrido, lo que se ha hecho ha sido incrementar los ingresos. ¿Qué ocurre? Que claro, al final se están pagando las pensiones contributivas no solo con las cotizaciones que todos y cada uno de nosotros pagamos, sino que también se están empezando a utilizar impuestos para financiar los mismos. Entonces, eso en un entorno boyante o positivo económicamente como es en el que estamos, pues ya empieza a estar un poco justo, ¿no? Si en un momento dado llega una crisis pues lo más probable posiblemente es que se tenga que atajar y que sea insuficiente el incorporar más ingresos vía impuestos y que posiblemente pues en el medio plazo tengamos que tener alguna reducción. Pero bueno, independientemente de eso, sí que hay un colchón de desde ese 70 u 80% hasta el 100%, que desde luego hay cancha para complementar las pensiones, que aquí en España todavía no hemos sido capaces de darle un empujón importante. Y ahora es el momento. Ángel. Yo me remito a los informes recientes, sobre todo muy reciente de la OCDE, donde pone sobre la mesa dos cuestiones. Uno, que España es el único país de los más desarrollados donde el cálculo de la pensión no se hace sobre toda la vida laboral. Y segundo, que sigue sorprendiendo que en la tasa de sustitución, es decir, el porcentaje de pensión, de la primera pensión respecto de la media de los salarios de un trabajador, está en niveles del 80%, cuando la media de la OCDE está en torno al 55%. En todo caso, nosotros podemos hablar mucho del sistema público y debatir, pero al final esto es una decisión soberana del Parlamento español y será el Parlamento el que tenga que tomar las medidas que considere oportunas en un entorno donde la sostenibilidad del presupuesto en general y de la seguridad social en particular estamos viendo cómo cada vez es más importante o más necesaria, y no hay que olvidar que hoy ya el 30% de las pensiones que cobran nuestros padres y abuelos están financiadas con deuda pública. Es decir, el Estado está emitiendo a un ritmo de 35.000 millones de euros todos los años para poder pagar o complementar con la parte de cotizaciones las finanzas públicas. Pero aparte de esto, yo creo que es bueno que no nos centremos exclusivamente en uno de los tres pilares de la jubilación, sino que hay otros dos pilares que son los de capitalización, uno a nivel de la empresa y otro a nivel individual, que todos los gobiernos en Europa, incluso los que tienen esa tasa de sustitución más baja, siguen incentivando, incluyendo el gobierno español. Y otra cosa es cómo y dónde ponemos los incentivos en el sistema de empleo, en el sistema individual, y creo que es bueno ponerlo en ambos. Primero, porque el sistema de empleo, lamentablemente, hoy solo llega a un 10% de los trabajadores, solo el 10% de los que trabajan tienen la suerte que en su empresa hay un plan de pensiones, y dos, ese otro 90% merece el mismo tratamiento que el 10% anterior que he mencionado. Por lo tanto, donde hay que poner la potencia de fuego es tanto en el segundo pilar como en el tercero. No puede crecer uno a costa del otro, y luego la toma de decisiones y la implementación en el sistema de empleo en una empresa es de maduración muy lenta, y sin embargo los incentivos en los sistemas individuales son de una ejecutividad inmediata. Por lo tanto, pongamos toda la potencia de fuego no solo en la empresa, sino también en el sistema individual, que debe recuperar
parte de esos límites de aportación, y por otra parte hay que destacar que el sistema individual, y así se ha destacado en el último informe de Banco de España sobre competencias financieras, es el producto financiero más valorado por los españoles y por lo tanto siguen teniendo, es el único producto con reducción en base imponible. Es verdad que esta reducción se ha limitado, pero sigue teniendo las mismas características de diversificación, de complemento de la pensión, y por lo tanto sigue gozando de una buena salud. Lo único que su crecimiento se ha ralentizado obviamente por ese límite de aportación. José Carlos, a ver, tu valoración. Que han comentado Goyo y Ángel, pues yo creo que no tengo más que confirmarlo por parte nuestra al 100%. Es decir, es lo que desde la industria y las entidades, ya más concretamente, estamos pidiéndole a la Administración, ¿no? Decía Ángel, ¿no? Sobre todo esa asimetría que se ha producido en los tiempos entre la normativa que aplica al sistema individual, el tercer pilar, y la que aplica al segundo pilar, pues ha tenido ahí una descoordinación absoluta. Y bueno, lo que hay que ser es un poco positivos. Decía antes Goyo que es una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad realmente la que tenemos delante y tenemos que saber sacarle partido. Saber sacarle partido no solamente por las entidades, lo digo desde una entidad que nos dedicamos a esto y que nuestra cuenta de resultados sale por aquí, pero creo que socialmente es un proyecto muy bonito el llevar, en nuestra casa nos gusta decir cuando hablamos de este proyecto, del proyecto que estamos viendo ahora, que estamos trabajando para nuestros nietos. Y es verdad, yo tengo 2 hijos que acaban de llegar al mundo laboral con 24 y 26 años y me encantaría que tuvieran una previsión social complementaria desde ya. Una sobrina mía que está en Bruselas, en otra empresa, ya lo tiene desde ya, desde que llegó allí con sus 24 añitos, ya tiene un plan de pensiones y además te dice, oye, me tienes que contar qué es esto, tiene esa inquietud de poder ahorrar, de ver qué le están ahorrando. Yo creo que ese trabajo en los planes de empleo para la gente más joven es imprescindible que lo hagamos. Se nos llena la boca de educación financiera, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo clarísimo de educación financiera para que la gente más joven aprenda que tiene que ahorrar sin hacer ningún tipo de sangre sobre las pensiones públicas. Lo decías tú al principio, las pensiones públicas van a existir, faltaría más, por supuesto. Yo creo que aquí alguna vez se nos ha tildado de que nos queremos cargar las pensiones públicas y nada más lejos de nuestra intención personal y profesional, ¿vale? Tanto en las entidades como en la patronal, como en cualquier estudio que hacen estos señores de consultoría. Jamás nadie, yo no he visto una línea en la que alguien diga y apueste por este escenario. Dicho lo cual, lo que hay que no mentir o dejar de decir la verdad, no diciendo a la gente que tiene que ahorrar para el futuro, que tiene que utilizar cualquiera de los sistemas que tenemos, que hay muchos y muy buenos, no solamente los planes de pensiones, los fondos de inversión, los depósitos, incluso el día que se modifique la forma de licuar el inmobiliario va a ser también una buena fuente, pero visto todo eso hay que insistir. Insistir con las personas más jóvenes es insistir con los planes de empleo. Los planes de empleo son una forma de llegar a la sociedad. Dicen que con cantidades pequeñas, pues obviamente vamos a empezar con cantidades pequeñas, pero esas cantidades pequeñas, conforme vayan avanzando los tiempos, se irán consolidando, irán creciendo, la gente verá que realmente eso está llegando a su bolsillo porque está viendo que es un dinero que él tiene a pesar del paso del tiempo, y eso hará que estas personas, eso sí que es para mí una buena educación financiera. La que podemos dar en los colegios y en los institutos también es muy necesaria y muy importante, pero esta es una forma práctica de verlo. Y esto yo no tengo ninguna duda de que, y porque lo he visto en muchos colectivos que han puesto esto en marcha, que una vez que está consolidado dentro de la sociedad de la compañía, estas personas suelen acudir a ahorrar más, suelen hacer aportaciones voluntarias, en fin, ven que es un ahorro que poco a poco el día de mañana les complementará, nunca mejor dicho la expresión, les complementará lo que es la pensión pública. Es importante, ¿no? Desde bien jóvenes, que muchas veces parece que vemos la jubilación como algo extraordinariamente lejano, y que bueno, pues ya Dios proveerá, no, oye, provee tú desde el primer momento que te vas a pagar a ti mismo, ¿no? Correcto. A tu yo del y futuro. Si empezamos con 25 años o con 20 o con los que acceda esa persona al mundo laboral, pues muchísimo mejor. Y si cambia de empresa, que sepa que se lo va a llevar, que esa mochila es suya y que la va a llevar allá donde vaya y que es una fuente de ahorro
ahorro que si no, no tendría. Es sencillo así. Álvaro. Sí, estamos con la reforma de las pensiones públicas por recién terminada. Yo coincido que efectivamente el primer pilar tiene que existir, seguirá existiendo y tendremos pensiones, pero parece complicado que lo que se pretende en la reforma, es decir, que se mantengan las mismas pensiones de hace, bueno, las actuales de hace 20, 30, 40 años para una población donde baja la natalidad, se va a vivir más, pues como digo, parece complicado que lo que pretende la reforma, que es mismas pensiones que, como digo, hace 20, 30, 40 años, eso creo que no va a ser posible y tendrá que haber más reformas seguramente en el corto o medio plazo. Esto también lo ha dicho el Banco de España, lo ha dicho FEDEA, lo ha dicho la AIREF y sin duda uno de los problemas que veo es que la reforma, que como digo ha apostado por mantener pensiones, ha derogado la reforma del 2013, que iba un poco más en línea con lo que comentaba Goyo de atacar el gasto y ir por ahí consiguiendo los ahorros en seguridad social, mientras que la reforma actual pues, ha apostado porque, no sé llamarlo impuestos, mayores cotizaciones que tendrán que soportar empresas y autónomos para conseguir el nivel actual de pensiones, que como digo parece complicado, lo iremos viendo. Además, el mensaje que se ha dado al culminar la reforma pues es que las pensiones están salvadas, es lo que se ha dicho. Esta reforma es maravillosa, las pensiones están salvadas, no hay peligro, y este tipo de mensajes que veremos, hay un periodo transitorio muy largo con esta reforma que acaba en el 2045, veremos qué medidas se siguen tomando, pero este tipo de mensajes también pueden llevarnos a pensar que, bueno, pues tengo el primer pilar, que es el fundamental, cubierto, no es necesario complementar, no es necesario lo que es la parte privada, ya sea colectiva como individual. Y más aún, si además nos acompaña en la reforma con una penalización a lo que es el ahorro individual en planes de pensiones. Entonces yo creo que lo que es la parte pública pues tendrá que haber más reformas, y sí que sería recomendable reforzar los mensajes sobre la conveniencia para que arranque de una vez el ahorro complementario. La verdad que, dada la problemática que habéis expuesto maravillosamente todos, y que os lo agradezco mucho, porque yo creo que ha quedado clarísimo, ¿no?, la necesidad de que todos empujemos un poco para que esa previsión social complementaria a futuro la podamos tener todos y atacar, digamos, desde la parte que nos toca, de la parte de la que sí que podemos, ¿no?, como sector, pues desde el nuestro más divulgativo, más enfocado en la propia cultura financiera, pero vosotros en la industria ofreciendo productos alternativos y tratando de hacerlos cada vez más atractivos para que la gente cada vez más joven empiece a ahorrar para muchas cosas, pero muy importante para la jubilación. Sin embargo, lo que vemos es que falla y da la sensación, pero corregidme si me equivoco, que a veces desde la administración se nos ponen palos en la rueda. Yo hablaba hace poco con un financiero y me decía, si es que tendría que estar exento de pago de impuestos el ahorro para la jubilación, o sea, tendrían que dejar manos libres para hacer los productos, que la industria haga los productos que se quiera, cada uno, y que todo lo que se ahorre esté libre de impuestos, porque al final contribuye a, digamos, mejorar la capa social a futuro, porque van a tener una jubilación mucho más tranquila, y el Estado se va a reducir un poco la necesidad de invertir en esa capa social pues de más mayores, que además cada vez es más grande. Claro, las medidas que se han puesto sobre la mesa hasta ahora
han dado algunas de las cifras que habéis dado vosotros, ¿no? Yo miraba que en los 3 últimos años las aportaciones de los autónomos a sus planes de previsión privados han caído en un 70%, vemos que solo un 10% de los asalariados están cubiertos por esos planes de empresa que eran los que el Estado quería incentivar cuando redujo las aportaciones máximas en los planes individuales. Evidentemente las aportaciones en los planes individuales han caído. Es decir, que lo que ha puesto el Estado encima de la mesa, el Gobierno en este caso, en las últimas reformas durante los últimos años, lo que ha hecho ha sido reducir de una manera drástica las aportaciones en el segundo y en el tercer pilar. ¿Creéis que ese punto de partida de caída vamos a ser capaces de revertirlo? ¿Veis visos de que se vaya revirtiendo, de que los productos sean cada vez más atractivos y conseguir que en España cada vez vuelva a ahorrarse más para la jubilación? ¿Cómo veis esta realidad en la que vivimos? Y ahora sí que, por favor, yo no voy a ir dando... O sea, el que quiera que hable, yo intentaré cortaros y ordenar el debate. Yo que represento a una compañía, sí. En eso estamos. Y estamos trabajando y no hemos caído en el pesimismo más grande que podíamos haberlo hecho, ¿eh? Sin embargo, hemos seguido trabajando y seguimos trabajando en dos cuestiones. Una en los productos, evidentemente, en las formas en las que las personas pueden ahorrar, y lo hacemos con mucha intensidad, e incluso en las dinámicas comerciales que tenemos que tener en los próximos tiempos. Que yo creo de verdad una cosa, si como parece pues las entidades más representativas de este sector en España se mueven desde el punto de vista de la distribución, como creo que lo estamos haciendo unas cuantas entidades, eso al final tendrá fruto seguro, ¿vale? Entonces yo creo que sí que estamos en un camino adecuado y además también se viene a percibir. Eso no quiere decir, que ahora nos lo contará seguro Ángel, que me mira, que faltan muchos aspectos que fortalezcan el sistema, que ayuden a las empresas a tomar las decisiones, que ayuden a los trabajadores a pensar que esto es positivo, ninguna duda. Y tenemos que seguir trabajando en eso, y todavía no tenemos algunas de las cuestiones que teníamos hace años en la normativa, que tan regresiva ha sido y que ahora hemos subido algún escalón, ¿vale? Pero nos queda mucho trabajo por hacer, pero creo que se está haciendo y que podemos ver frutos en los próximos años. El ejemplo lo tenemos, y como es el único ejemplo, yo creo que todavía se puede decir en la construcción. La construcción tomó hace ya año y medio la decisión de poner en marcha un plan de empleo para todas las empresas. Hay que también saber leer lo bueno y lo malo, lo que se hizo bien y lo que no se hizo bien, no lo que no se ha hecho bien, sino las limitaciones y los obstáculos que han ido encontrando, pues para que eso no se vuelva a producir. Entonces, bueno, tenemos que aprender de la realidad, pero yo creo que hay realmente un movimiento con los autónomos que se habían quedado fuera. Estamos haciendo una campaña sobre todas las entidades que tenemos el producto, que no son muchas, porque es un plan al final cuelga de un plan de empleo, y eso limita un poco también la distribución a que sea más generalista, pero los autónomos están llegando a tener la percepción. Lo hemos hablado muchas veces en Inverco. Lo que pasa es que el único altavoz que hay para esto es el de las entidades, y en este caso el de la asociación y las consultoras, pero que tenemos que dimensionar esa información para que los autónomos sepan que pueden volver a aportar entre un sistema individual y el sistema de empleo 5.750 euros. Eso lo tenemos que hacer entre todos, y hay más de 3 millones de autónomos en este país. Sí. Muchos de ellos pasándolo mal, porque es verdad, pero igual que pasa en los trabajadores por cuenta ajena, y otros muchos que no. Pero hay que llegar con ellos y hay que darles mensajes, porque damos el mensaje negativo y después no se da el positivo. Por mucho que lo hagamos algunas entidades, no sé si llegamos a la sociedad, ¿vale? Llegamos a una parcela de nuestros clientes, etcétera. Pero sí, ahí también a la administración le teníamos que pedir altavoz, que lo tiene, para poder dar realmente voz a esto, ¿no? Y a los planes de empleo, por supuesto, de la misma manera. Sí. Por favor. Sí. No, nosotros coincidimos totalmente con la visión optimista, a pesar de los datos, que eso, desde luego,
es un hecho y hoy estamos peor que ayer, ¿vale? Pero los mimbres que vamos viendo, las conversaciones que vamos teniendo, el interés que estamos percibiendo, sí nos hace ser optimistas desde los dos puntos de vista, es decir, desde la parte del segundo pilar, la parte de los sistemas de empleo empresariales, claramente se van a desarrollar, o bien, principalmente yo creo, o pensamos nosotros que a través de los sectores, ¿vale? Construcción ya está en marcha, todavía no ha habido aportaciones, pero se esperan para principios del año que viene. Hostelería, lo está pensando seriamente, metal, grandes almacenes, textil, químico, que lo tenía en el convenio históricamente y nunca se había lanzado, pero también, o sea, hay un caldo de cultivo interesante. ¿Qué falta? Y también lo ha mencionado José Carlos, que los actores intervinientes, los agentes sociales, lo conozcan. No es algo que habitualmente se haya negociado en negociación colectiva, entonces se están metiendo en algo que no controlan. Y en construcción pasa también, ¿vale? O sea, por un lado tenemos patronal o patronales y por otro lado tenemos los sindicatos a nivel nacional. Tanto COE como comisiones como UGT han dicho que quieren desarrollar los planes de pensiones de empresa, lo han dicho. Hay sindicatos nuevos también, como FETICO, como Valorian, que tienen su cuota mayoritaria en ciertos sectores, que han dicho que también quieren favorecerlos. Entonces, lo que necesitamos es un poco tiempo, ¿vale? Porque claro, cuando tienes que negociar el convenio colectivo, si te pilla en medio, oye, pues hasta que no tienes que negociar el siguiente no lo metes. Y luego se necesita más tiempo aún, de alguna forma, para que todas esas partes conozcan dónde se están metiendo, qué gobernanza van a hacer de ese plan y qué decisiones tienen que tomar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos bastante optimistas, pero necesita un poquito de tiempo y está descompensado de alguna forma con estos datos que estamos viendo, que la previsión hoy es menos que ayer. Habías mencionado el tema del ahorro y yo creo que es donde debemos poner el foco. Todos los países necesitan ahorro doméstico para fomentar su economía. España no solo es una excepción, sino que claramente es un ejemplo con este endeudamiento que tenemos del 110% sobre PIB, las restricciones que ya empieza a haber desde el Banco Central Europeo, la subida de tipos, hacen que el fomento del ahorro sea todavía más necesario que nunca y lo que no tenemos ahí, lamentablemente, Goyo, es tiempo. Y entonces lo que tenemos que es el sistema de segundo pilar de empleo va a dar sus frutos, pero va a dar sus frutos, como también ha dicho Goyo, de una manera muy lenta. Las negociaciones de los convenios duran mucho tiempo y las vigencias de los que ya están son 3 o 4 años. Por lo tanto, esto de aquí a 10 años, sin duda construiremos, pero no tenemos esa tarjeta o ese comodín del tiempo que nos apremia. Y por lo tanto es importante que más que nunca el Gobierno incentive aún más el ahorro doméstico y sobre todo el ahorro doméstico a largo plazo. Y lo que sí es inmediato es las decisiones individuales. Y creo que se han dado cuenta que ha habido una pasada de frenada, si me permitís la expresión, en la reducción del sistema individual. Parte de esa reducción tiene que revertirse y eso genera ahorro inmediato de un año para otro. Eso por un lado, pero en cuanto al sistema de segundo pilar, el planes de empleo, creo que debemos ir a una nueva reforma de esa ley, a la 2.0. Se han quedado cosas, estamos viendo el vaso medio lleno en el sistema de empleo, pero hay cosas que se quedaron colgadas en la ley anterior, tanto incentivos fiscales como no fiscales. Los no fiscales, por citar alguno, que haya obligación de negociar en los convenios, pero aunque no haya obligación de acordar. Eso requiere una modificación del Estatuto de los Trabajadores que se estaba trabajando pero finalmente no se aprobó, o que las empresas que tengan un plan de empleo tengan incentivos adicionales en las contrataciones del Estado, puntos adicionales, o esa herramienta de educación financiera que hemos hablado tantas veces, que desde el año 11 se obliga a la Seguridad Social a remitir, que no poner a disposición, remitir
a los trabajadores cuál es su estimación de la pensión futura. Año 2011, sigue vigente esa norma y todavía ninguno de los gobiernos la ha desarrollado. Estamos ya en el año 2024, han pasado 13 años y todavía esa magnífica herramienta de educación financiera no ha llegado a los ciudadanos. Creo que es importante que trabajemos en eso también. Y luego incentivos fiscales, como decía José Carlos antes, se han revertido parte de los incentivos que se eliminaron en su momento por los dos partidos que han tenido la alternancia en el gobierno, en el año 2006 en el impuesto de sociedades y en el año 2012 en la base de cotización de la seguridad social. Y por lo tanto, en ese estímulo al sistema de empleo que va a tardar en ponerse en marcha, el sistema individual es un motor básico, bien a través de decisiones individuales o bien vincularlas a que estas aportaciones al sistema individual, una vez que el trabajador tenga un plan de empleo, ya sea de empresa o sectorial, puedan transferirse al sistema de empleo. Lo que no podemos hacer es parar la rueda del ahorro, parar la rueda de la bicicleta. Hemos roto la cadena y creo que es bueno que pongamos una cadena, aunque luego cambiemos el piñón o el plato de la bicicleta, pero que sigamos pedaleando. No nos podemos permitir el lujo de pasar lo que hemos visto en los 3 últimos años, donde ha habido 7.200 millones de euros que han dejado de aportarse a los planes de pensiones y a cambio en el sistema de empleo no se ha ahorrado nada, cero. Creo que esto nos debe llevar a una reflexión para mirar hacia el futuro con optimismo y también corrigiendo las cosas que no se han hecho bien. Otras se han hecho bien, pero esta en concreto no se ha hecho nada bien. Y lo que no podemos es desestimular un pilar a costa de otro futuro cuya maduración y cuya puesta en marcha requiere de mucho tiempo y mucho esfuerzo. Que estamos en ello, por supuesto, pero lo que tenemos que tener es frutos no solo para los trabajadores, para su propia pensión, sino también para el conjunto de la economía española, que necesita ese ahorro doméstico más que nunca. Álvaro, una de las cosas que decíamos hace unos años, cuando empezamos aquí en Libertad Digital a seguir este tema más de cerca en estos eventos, una de las cosas que decíamos cuando se bajó, creo que fue a 3.000 el primer umbral, ¿no? De los 8.000 fue a 3.000, luego a 2.000, luego a 1.500. Era, oye, ¿por qué tocamos esto sin haber desarrollado antes lo otro, ¿no? Que un poco lo que estabas comentando tú, Ángel, ¿no? Oye, primero desarrolla todo lo que tiene que ver con los planes de empresa de empleo, mantén las previsiones individuales incentivadas y, oye, una vez que coja carril los planes de empleo, ya si quieres reducir, reduce o no, pero no cierres un grifo para abrir otro que no va a empezar a manar agua hasta dentro de unos años, que es un poco lo que estaba comentando Ángel. ¿Por qué crees que se hizo así y cuándo crees que vamos a ver frutos? ¿O se va a revertir alguna de estas situaciones, un poco como apuntaba Ángel? ¿Por qué? No lo sé. Yo interpreto que, y tal como se desarrolla en lo que es el preámbulo de la norma, se ha pretendido a toda costa desarrollar el segundo pilar, que crezca el segundo pilar, porque es verdad que España, comparativamente con Europa, países de la OCDE, el nivel de ahorro en el segundo pilar está muy por debajo de países de nuestro entorno. Entonces no se ha pensado, o sea, me enfoco en segundo pilar, me olvido del primero y o sea, yo explicación no lo veo, salvo que se hayan obcecado en solo y segundo pilar, tiene que crecer esto y el tercero ya lo abordaremos. Y es verdad que la consecuencia ha sido, pues han disminuido las aportaciones a planes individuales porque ya no solo que se ha perdido lo que es el incentivo fiscal, sino la posibilidad de aportar, porque el límite fiscal, el límite financiero, como veíamos, ha bajado de 8.000 a 2.000, de 2.000 a 1.500. Motivo no lo sé, no me lo explico, pero es así. ¿Qué puede pasar? Yo espero que, bueno, pues ha habido muchos mensajes, muchas críticas, que esto lo reviertan y que se incremente el límite de aportaciones a planes de pensiones, porque así arrancamos mal. Tenemos los mimbres, como decía Goyo, tenemos los mimbres del año 87 con la primera ley de planificación de pensiones. Se ha ido desarrollando, se han producido nuevas reformas, pero no termina de arrancar. Parece que lo que va a terminar de producir este arranque, pues seguramente será la negociación colectiva. Ya tenemos el convenio de la construcción,
Otra cosa es que, bueno, que será otro debate aparte, si estas aportaciones que se han acordado en el convenio son suficientes para lograr un complemento adecuado, ¿vale? Que a priori ya digo que no. También tenemos que ver que las empresas y los propios empleados, yo por lo que observo, bueno, tengo aquí el último estudio que tenemos de mercado de planes y fondos de pensiones, lo que nos dicen las empresas es que es un tema que les preocupa, que quieren apostar por ello y que quieren montar planes de previsión, y a los trabajadores les preocupa muchísimo. Lo que pasa que también nos dicen que no sean las condiciones para aportar. De hecho, en el sector de la construcción es verdad que hay un plan de pensiones, el porcentaje acordado es una parte del incremento salarial, que en lugar de ir a incremento va a ir canalizado a un plan de pensiones, que está bien, pero al final no termina de ser un coste adicional que la empresa va a asumir. Si además sumamos que lo que es la reforma en el primer pilar, pues lo va a soportar todo financieramente, tanto empresas como autónomos, incremento en las cotizaciones, incremento en las bases, etcétera, etcétera, pues las empresas van a tener poco margen para destinar recursos a aportaciones. Si por un lado les aprietan desde la parte pública y además tengo que montar un plan de empleo. Al final tendremos que ir a eso, pero sin duda tiene que haber muchos mayores incentivos de los que hay actualmente para que las empresas pues tengan el apetito por montar un plan de pensiones, porque no olvidemos que los incentivos, así se manifestó la COE cuando se aprobó la reforma, son del todo insuficientes para que las empresas pues apuesten por un plan de este tipo. Yo creo que aquí, fijaos, tengo la sensación de que la industria está haciendo sus deberes muy bien hechos, me corregiréis si me equivoco, pero con los mimbres que tenemos, las entidades financieras, todo el sector, está poniendo encima de la mesa soluciones, cada uno las que su creatividad les permite, ¿no? Pero son incentivos en los que se habla mucho de las deducciones a los que tienen derecho, productos muy a medida, las soluciones que se están aportando para los autónomos son fantásticas, para algunas pequeñas y medianas empresas también, pero yo creo que esto que apuntabas, Álvaro, de que por muy bonitas que sean, por muy bien diseñadas que estén, por mucho que estés hablando de deducciones fiscales para la compañía, para el trabajador a largo plazo, en muchas de las ocasiones termina suponiendo un coste adicional que tienen que asumir las empresas. Entonces tienes por un lado las grandes multinacionales, empresas con mucho músculo, que son capaces de implementarlo y supone una manera de remunerar en especie a los trabajadores, pero tienes un ecosistema enorme, tanto de empresas como de autónomos como de pequeñas y medianas empresas, para quienes, con todo lo que estamos viviendo, con ese incremento de costes que estamos sufriendo, con esa inflación, que no olvidemos que la industria arrancó mucho antes que en la economía doméstica, las tensiones son enormes, ¿no? Y nosotros en el programa de Federico decimos todas las mañanas que hay cientos de miles de empresas que acumulan un montón de facturas por pagar y que además tienen que hacer frente a todas sus propias obligaciones, con lo cual, claro, si a esto lo que hace es sumarles una estructura de costes adicional, ¿dónde veis vosotros que vamos a ser capaces de subir ese peldaño, ¿no? De superar esa dificultad y de hacer pues que los planes de empleo, de que ese segundo pilar sea más generalizado para todos, ¿no? Y no dejarte abandonados a un volumen de población enorme que solo tiene la alternativa del plan individual, que bueno, que está ahí, que se puede hacer, de otro tipo de ahorro a futuro, como pueda ser fondos de inversión y demás, pero en productos específicos para la jubilación, claro, se quedan con un pie fuera, ¿no? En el segundo pilar, en la parte empresarial, se intentó, lo sabemos bien, obligar a que todas las empresas tuviesen que tener uno, pero la Constitución no lo permitía. Entonces, en otros países sí que lo permitía. Siempre hemos hablado del modelo inglés, o sea, empezaban las más grandes, luego las medianas y luego las pequeñas. Eso no ha volado, pero bueno, de momento. Entonces, todo va a negociación colectiva. Entonces, la negociación colectiva de este país de los últimos años se ha centrado en salario, en subida salarial inmediata, jornada y 2 o 3 cosillas más.
la aportación a un plan de pensiones de empleo es un salario diferido, lo has mencionado. Entonces, tenemos que conseguir, y yo creo que es parte del reto, que se modernice, se enriquezca la negociación colectiva con este tipo de implantación de un plan, quizá es el objetivo principal, y luego ya que lo que se vaya metiendo ahí, oye, pues que de alguna forma pueda permitir tener un complemento suculento a la prestación pública. Para mí ese es el primer paso. Y bueno, ahí estamos. Ahí, los agentes sociales, los de un lado y los de otro, no terminan de tenerlo todavía muy de la mano. Es un concepto nuevo para ellos y ahí yo creo que ahí es, como industria, lo que tenemos que avanzar. Y luego entramos en otro problema que se le tenemos ya a día de hoy, que existe en construcción y existe también en los autónomos, que es que las cosas ocurran, ¿vale? Cuando digo que las cosas ocurran, quiero decir que ahora mismo hay un montón de planes de pensiones de empleo simplificados, pero las aportaciones de autónomos todavía no están creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nosotros lo que vemos es que, por ejemplo, cuando hemos analizado esta casuística, los gestores administrativos, que son las gestorías, hay 8.000 gestores administrativos en España que cubren más o menos el 70% de los 3,5 millones de autónomos. Bueno, pues ellos tienen que jugar un papel relevante también aquí, incluido también los graduados sociales. Entonces, y eso va a pasar en construcción, que tienen la obligación todas las empresas que estén dentro del convenio de implantar el plan, pero luego tienen que ocurrir. Entonces, eso es algo que todavía no se le ha terminado de poner coto, pero bueno. Una barbaridad, y perdona, Ángel, ha sido en construcción que se le obliga incluso a hacerlo con una entidad. Yo creo que es un peldaño que se ha subido, por ejemplo, que limita muchísimo el crecimiento. Y no lo digo por la que ha sido la adjudicataria, a cualquiera nos costaría mucho comernos un bocado de 140.000 empresas. Es que eso, si no lo haces con la ayuda de todo el sector, y se puede armonizar, y hoy no me toca a mí y mañana me puede tocar a mí en el sectorial que haga, pero yo creo que es una limitación que está teniendo mucha repercusión. Además es que no ocurre, no ocurren las cosas. Claro. Entonces, enlazar con el tema que habéis comentado entre varios, que estamos no ante un problema de oferta, es decir, de producto atractivo, personalizado para una entidad, sino ante un problema de demanda. El problema claramente que no se haya movido los fondos de pensiones de empleo y no se hayan desarrollado más no es por la falta de producto del sector, sino por una falta de demanda de los interlocutores sociales. Entonces, como a veces se nos ha dicho lo contrario, creo que es bueno que dejemos claro este tema. Entonces, ¿cómo podemos mover esa demanda? Pues para mí, en primer lugar, lo que deberíamos hacer o deberíamos haber hecho es una campaña institucional por parte del Gobierno, poniendo en conocimiento de la población, de los interlocutores sociales, de los autónomos, las nuevas medidas que se han implementado para desarrollar el sistema de empleo. Ha habido un informe, y lo menciono aquí porque estás tú, de KPMG del año pasado, creo recordar, donde 7 de cada 10 empresas desconocen la existencia de estos nuevos planes simplificados. Si los que tienen que aprobar las medidas en negociación colectiva desconocen una herramienta sobre la que tienen que discutir, difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo, al margen de que luego, por la parte empresarial, la implementación de un plan de pensiones supone un coste adicional a otra serie de costes que se le están incrementando de aquí al 2045, como mencionaba Álvaro, como son las cotizaciones sociales, el destope en base máxima. Por lo tanto, lo primero que debe haber es una campaña de comunicación para que esta modificación llegue a las personas que tienen que llegar, interlocutores sociales y autónomos. Y a partir de ahí vemos dónde se puede tocar esa nueva legislación, la 2.0 que mencionaba antes, donde con una serie de incentivos, tanto no fiscales, que no cuestan dinero, como fiscales, que sí cuestan dinero, pero que Hacienda ya se ha ahorrado 600 millones en términos de recaudación, que es el marginal de los 3.000 millones que se deja de aportar cada año, pues con todo eso pongamos toda la carne en el asador, porque claramente tenemos que desarrollar este sistema de empleo también individual para que el 100% de la población trabajadora
tenga un complemento de su pensión a una pensión pública que no sabremos cuál es y creo que tampoco es objeto del debate de hoy, porque eso lo decidirá el Parlamento. Pero en todo caso, por favor, informar y una campaña institucional para que esto permee a los interlocutores sociales y a los autónomos, que tienen una capacidad de aportación adicional a los 1.500 euros que puede llegar hasta los 5.750, y eso se puede aprobar desde ya, y los autónomos lo desconocen, y creo que eso es un punto básico para tener una herramienta, un banderín de enganche donde podamos hacer un germen para que esto funcione en el medio y largo plazo. No va a ser flor de un día, ni de un año, ni de dos, pero sí de 5 a 10 años, que es el objetivo que nos tenemos que plantear. Y mientras tanto, utilicemos el tercer pilar para ir rellenando el ahorro a largo plazo. No nos podemos permitir el lujo como país de renunciar a un ahorro que nos es básico y fundamental para nuestro crecimiento económico. Esto que dice Ángel, que además ha hecho referencia a un estudio nuestro del año pasado, bueno, aquí tengo el actualizado de este año, ¿vale? Que nos vuelven a decir lo mismo, incluso el porcentaje ha aumentado, el 80% de la muestra que tenemos, que es una muestra muy, muy amplia, pues se consideran como una de los puntos clave para que pueda desarrollarse la previsión social, pues es precisamente el acceso a la información y la concienciación de la necesidad de ahorro. Y esto termina en la educación financiera, es uno de los puntos clave que necesitan las compañías para que empiece a funcionar la previsión social. Las compañías tampoco saben, también nos lo dicen aquí, pues cómo pueden impulsar la previsión social. Saben que tienen lo que es la barrera del coste, ¿vale? Pero hay formas de hacer esto sin que suponga un coste para la empresa. Las empresas no lo saben. Desde diseñar un plan de pensiones y vincular los resultados, de tal forma que la empresa no va a ver comprometida su aportación, la necesidad de aportar, solo en los años donde pues, los resultados u otras variables le permitan hacerlo, y por supuesto involucrar a los empleados en lo que es el segundo pilar, que no se puede hacer sin coste para la empresa para arrancar a través de retribución flexible, que es algo que también hay bastante desconocimiento y que sería también uno de los primeros pasos que se podría dar para empezar a desarrollar el segundo pilar. Luego, una vez que esto empiece a funcionar, bueno, realmente ya funciona, no lo suficiente porque no hay suficientes planes, pero una vez que ya empieza a coger inercia, pues seguramente el crecimiento sea más significativo que lo que ha sido hasta ahora. Sí. Estamos llegando ya un poco al final del desayuno, pero a mí, después de estas exposiciones que hemos tenido, y un poco con el mensaje que dejabas, Goyo, de que en los convenios de la construcción ya están implementados, pero lo que se está observando es que no hay aportaciones. Claro, hay otra realidad, otra llaga en la que no hemos metido el dedo todavía, que es la de la situación del poder adquisitivo de la masa social en España, de los trabajadores, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. La inflación ha venido de una manera dura, fuerte, los salarios no han crecido en la misma medida y hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo muy importante por parte de los trabajadores, sobre todo pues de esos sueldos, salarios más habituales dentro de nuestro país. Esto, claro, hace que todo esto que estamos hablando se encuentre con un problema añadido importante, que es el de, oye, sí, tú a mí me pones encima de la mesa un plan de empresa estupendo en el que si yo aporto, la empresa aporta igual y puedo llegar a una aportación máxima mayor, pero es que esto ya está aquí, o sea, a mí ya me va a costar ahorrar y efectivamente, aunque me acerques el agua, no voy a terminar de beber. Esto entra dentro de la problemática, Ángel, por la que ves que es algo que se va a desarrollar en los próximos 5 o 10 años, siendo optimista. ¿Crees que de verdad es un problema que se está dejando ver en la caída del ahorro o es un problema menor, secundario? ¿Cómo lo veis? Es claro que cuando los salarios tienen menos capacidad adquisitiva, cuando las hipotecas aumentan su cuota como consecuencia, aquellas indiciadas a tipo de interés variable, la inflación tiene sus efectos en términos de precios, lógicamente la renta disponible de cualquier trabajador
con independencia de su renta, disminuye. ¿A quién afecta más? Obviamente a los que tienen menos renta. ¿Cómo construimos algo para dentro de 10 o 15 años o 20 cuando el trabajador se jubile, cuando hoy, a día de hoy, pues está viviendo el presente y lo que menos le preocupa seguramente es cómo va a estar su situación dentro de 20 años porque digamos que le aprieta el zapato hoy día. Pero para eso también hay mecanismos que ya están inventados en otros países y precisamente el objetivo de la reforma, que no sea especificado en su reglamento, es cómo el Estado puede hacer aportaciones tipo matching a los trabajadores que tengan o bien rentas bajas o bien lagunas de cotización o bien trabajadores jóvenes, de tal manera que por cada euro que ponga un trabajador el Estado le ponga 2. Y eso, que era uno de los objetivos de la reforma, se ha quedado en agua de borrajas. Creo que es por ahí por donde deberíamos también trabajar, para que esos focos de ayudas fiscales con aportación directa del Estado al propio plan de pensiones del trabajador dentro de un marco de un sistema de empleo pueda también utilizarse como incentivo de negociación por parte de los sindicatos en esa negociación colectiva, para que los sindicatos tengan también algo que ofrecer a sus trabajadores, especialmente los más jóvenes, los que tienen mayores lagunas de cotización y los que tienen rentas más bajas. Esto ya está inventado y creo que sería una vía para que esos trabajadores que hoy tienen su capacidad de ahorro mermada o prácticamente imposible de hacerlo, puedan tener o puedan verse incluidos y formar parte de ese sistema de ahorro colectivo en el seno de la empresa. Como bien dice Ángel, que ya está inventado, y en Inglaterra lo hicieron, y bueno, pues ahí está, y con unos resultados magníficos, ¿no? Y no hace como nos pasa con otros sistemas, cuando hablamos del holandés o el sueco, que llevan muchos años puestos en marcha. Es un proyecto que lleva 10 años de vida, con resultados extraordinarios, paulatinamente, que lo decía Goyo también. Primero entraron las más grandes, luego las medianas, luego las pequeñas, y han llegado a un 90% de la población activa en Inglaterra susceptibles de acomodo, incluso por encima del 90-92%. Entonces, hay ejemplos ahí que podríamos copiar en la medida en la que lo pudiéramos hacer, y que lamentablemente no se ha hecho. Es decir, una reforma inacabada, podríamos decirlo de alguna forma. Para mí hay otro gran colectivo que no deja de ser muy interesante y muy importante, y con el que la Administración también podría sembrar con su propio esfuerzo, ¿no? Que es con los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos llevan ya, corrígeme Ángel, desde el 2012, ¿no? Cuando les limitaron las aportaciones a todas las administraciones públicas al sistema de pensiones. En esta reforma que se ha hecho un capítulo especial para las administraciones públicas, los sectoriales, etcétera, y las administraciones públicas con su nicho con su segmento de mercado, si me permites. Y bueno, esperemos que este año los presupuestos generales del Estado pues ya desbloqueen esas cantidades y dejen volver a aportar a algo también muy importante, que hay muchísimos funcionarios que también tienen que complementar su pensión pública. Es así de sencillo, y tienen que tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador, pero sería un gran foco para que estos productos avanzaran, que ya lo hicieron mucho cuando pudieron aportar, porque hay muchos funcionarios en este país y por tanto muchas personas que tienen derecho y en ese caso la obligación de poder hacerlo. Tenemos que tener en cuenta que hay un doble efecto, y es que en muchos de los planes de pensiones que se pueden poner en marcha, ya no solamente es lo que pueda aportar la empresa en tu cuenta, sino que tú puedes aportar automáticamente la misma cantidad. Eso es una atracción que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para que ese ahorro se vaya multiplicando. Pero insisto, las administraciones públicas son un reflejo de esa falta de operatividad de la administración pública. No sé si corresponde a Seguridad Social, a Economía y seguro que Hacienda el que admita que se puedan hacer esas aportaciones, pero
predicar con el ejemplo suele dar buen ejemplo, y esa parte es para mí muy relevante, y hay que hacer una llamada para que la Administración este año en presupuestos pueda liberar esas cantidades, y que ayuntamientos, corporaciones locales, la Administración General del Estado, que tiene un plan de pensiones, las diputaciones, que muchas tienen planes de pensiones, puedan hacer la aportación, ¿no? También Soy a eso. optimista. No sé si Ángel, que está más metido en el mundo político también, pero yo creo que ya eso sí que Ha habido pasos. Ha habido pasos. Parece que este Sí, año... pero la Hacienda parece que tiene la última palabra siempre. La mesa de negociación de la función pública. Sí. Y La el- perdona, ¿qué es? La mesa de negociación de la vale. función pública. Sí. Pero ahí nos topamos también con un tema ideológico, porque hay muchas veces que en la parte social hay veces que, oye, en algunos, así como he dicho que al principio comisiones y UGT sí que están a favor, arriba del todo sí, pero en cada uno de esos sectores, y por lo que nos llegaba, parece que la función pública de alguna forma, o sea, los sindicatos de la función pública no le han puesto el foco que sí que le... Pero bueno, es un tema de Estado, y yo creo que el problema estaba ahí, y yo creo que soy optimista a la hora de ver si se resuelve. Hablabas de lo del poder adquisitivo. Claro, si hoy es un problema, imagínate cuando te jubilas que vas a tener el 80% del salario, va a ser más acuciante. Es decir, tenemos que visualizarlo de alguna forma y actuar. No es fácil porque es un coste, lo estamos viendo, pero bueno, esto al final, dentro de la negociación colectiva, ahí es donde lo tienes que meter. Primero, que se cree el vehículo y que haya un plan de pensiones de empleo, aunque sean con aportaciones muy pequeñitas. Desde nuestro punto de vista eso es importante. Y luego, que cuando tú vayas a negociar el siguiente convenio, el siguiente, oye, pues ya tienes el salario, la jornada que mencionaba yo antes, y la aportación al plan de pensiones. Y que siempre sea a más, es decir, de alguna forma, oye, pues un mínimo. 1-1, que era lo que tiene la construcción. Mencionaba Ángel también lo del Estado, perfecto. Y hay una cuarta, o sea, aportación de empresa, aportación de empleado, y si conseguimos lo del Estado, eso desde luego va a ser un empujón importante, que ahí no sé si se han dado pasos todavía, pero vamos, a mí me parece que es un buen ejemplo. Y la cuarta fuente de financiación de la jubilación que podemos tener a través de un plan de pensiones de empleo es la rentabilidad, en última instancia. Cuanto antes pongas un euro, antes le pones a funcionar y menos tienes que poner en el futuro. Entonces, esas son las 4 fuentes de financiación más relevantes. Y de eso que ha habido siempre una guerra, yo creo que muchas veces más política que económica y que real, están las comisiones. No nos olvidemos que estos planes van en beneficio sobre todo de los partícipes. Son productos que, nos lo dirá Ángel, pero que están en el entorno del 0,25, del 0,30% de comisión, y eso hace que todos los planes de autónomos que están saliendo al mercado están en el entorno del 0,50 de comisión. Es decir, que son productos ya extremadamente baratos para lo que realmente nos puede aportar a las entidades ese colectivo, que si todos lo hicieran, evidentemente sí que nos saldría a cuenta, pero hoy por hoy lo estamos haciendo muy justitos de rentabilidad, ¿no? Y eso además, esa diferencia entre ese 1% y ese 0,30, como apunta Rodrigo, va directamente a la rentabilidad y al bolsillo del partícipe. Yo lo que veo es que desde la industria sí que habéis puesto encima de la mesa alternativas, tanto para los autónomos Yo creo que todo lo que hemos podido como poner, para las empresas, y son alternativas muy atractivas en muchos casos. Complejo, además. En un entorno muy complejo. Entonces, José Carlos, si quieres, un poco por cerrar ya, que nos quedan solo unos minutos, pues no sé, tu carta a los Reyes Magos para que esos productos que estáis dejando encima de la mesa lleguen a penetrar a más. Mira, yo creo que a mí sí algo me gustaría que hiciera ahora mismo la Administración con estos productos es colaborar. Colaborar. Hay una parte práctica y económica, que es que esos beneficios fiscales que veníamos pidiéndole y beneficios de seguridad social se vean puestos encima de la mesa, con todas las dificultades que eso puede llevar a cabo. Pero también hablábamos aquí de que ayudar también significa hacer una promoción correcta, que desde la Administración, desde Seguridad Social, desde Economía, se manden mensajes claros a la ciudadanía, como hacen en otras materias de educación, en materias de accidentes de tráfico. Si me permites, hacer campañas
publicitarias para que esto no sea solamente algo que las entidades hacemos y que el común de los mortales muchas veces lo interpreta mal, porque interpreta que ya están las entidades financieras que lo que quieren hacer es un negocio, que obviamente lo queremos hacer, pero no queremos tampoco abusar de nadie. Hemos visto que hay productos, que hay distribución, que hay precios bajos de verdad, que los precios bajos, todo lo bajo que sea la comisión va al bolsillo del partícipe. Yo creo que tenemos los mimbres y tenemos que tener ayudas de la administración en materia económica, con los incentivos que nos tiene que dar, y en materia de impulso. Que este impulso no venga solamente de las grandes entidades, porque muchas veces se lee mal y al final la gente termina pensando que estos son productos para ricos y no queremos nada más lejos que eso. Y eso yo creo que ayudará a que tanto todos los componentes sociales que tienen que ver en estas decisiones pues ayuden también a ponerlo en marcha, de verdad, y que no solamente nos lo creamos las entidades, ¿no? Álvaro, tu carta a los Reyes Magos. Yo, para mí, incentivar realmente, crear incentivos que motiven a las empresas a poner en marcha estos vehículos. Es verdad que hay incentivos fiscales, pero como dije antes no son suficientes. De hecho, la deducción de impuestos de sociedades se ha recuperado tal cual la que estaba en 2011. No se ha actualizado el salario, o sea, es un poco totalmente escasa. Incentivos fiscales de seguridad social y por supuesto, la necesidad de concienciación vía mensajes también a través de la administración, pues que nos digan a todos la necesidad real que hay de ahorrar para la jubilación, como punto de partida para, teniendo las herramientas, tenemos la ley, teniendo los incentivos y teniendo la, entre comillas, certeza de que hay que aportar, sería para mí el primer punto para que esto termine de arrancar. Goyo. Pues un mensaje y luego dos peticiones. El mensaje, que lo hemos dicho claro, es decir, la industria quiere que la seguridad social sea sostenible y el rol de los planes de pensiones de empleo es complementar, no sustituir. Eso es un mensaje clarísimo. No se nos puede atacar ahí porque lo estamos diciendo claro. Y segundo, voy a coger dos ideas de Ángel, que lo mismo te las piso. Esa campaña institucional, yo creo que sí que de alguna forma es importante. La ley de 2011 estaría estupendo, ¿no? Mandar la carta a todos. Eso por un lado, y luego informar de todas las posibilidades que permite la reforma del segundo pilar, de la parte empresarial. Es decir, que los agentes sociales, que son los que tienen que negociar, de alguna forma, todos ellos conozcan el tema, que no lo conocen, lo conoce un porcentaje a día de hoy muy pequeño. Y luego, esto ya es para nota, yo no sé si el Estado terminará poniendo dinero, pero me parece un buen apunte también. Es que ese dinero sale del mismo sitio. De esa me apunto yo también. Ángel, bueno, lo malo de intervenir después de tanta materia gris en esta mesa es que te pisan alguna de las ideas, como decía Goyo, ¿no? Pero es un placer. Ya que pides la carta de los Reyes Magos, voy a pedirte que es una por cada Rey Mago. En la primera, en la campaña... A Melchor, ¿qué le pedimos? La campaña institucional, creo que es importante que se movilice los ministerios, Seguridad Social y Economía, y que llegue verdaderamente la información a los trabajadores sobre estas nuevas herramientas y también sobre esa pensión estimada. Esa es otra herramienta de comunicación muy buena. Segunda petición. Vamos a nivelar o reconstituir los límites en el sistema individual, al menos pongámonos en el contexto del límite de las 3 diputaciones forales vascas, 5.000 euros, para que tengamos todos los españoles, con independencia de dónde vivimos, tengamos las mismas normas o los mismos derechos. Y en tercer lugar, esa versión 2.0 de los planes de pensiones, esa reforma de esta ley donde se han quedado muchas cosas, con incentivos fiscales, algunos se han mencionado aquí, y con incentivos no fiscales. Son las 3 peticiones, una para cada Rey Mago, y ojalá se cumpla alguna de ellas. Si se acerca alguna de ellas, igual ya nos damos con un canto en los dientes. Bueno, pues muchas gracias a los 4 por acudir de nuevo a la llamada de Libertad Digital. José Carlos, muchas gracias, todos los años aquí impulsando este tipo de contenidos para que esa labor de concienciación, que no cumplen enviándonos la carta. Me siempre recuerdo un informe, creo que es vuestro, de Inverco, en el que se decía, no recuerdo los porcentajes, pero creo que era como 7 de cada 10
jubilado se entera de la pensión que va a cobrar como unos meses antes, y un porcentaje muy alto, no me acuerdo si era un 30 o un 40, el mismo día que cobraba la pensión. Eso es demencial en un país como España. Pero, José Carlos, vamos a seguir impulsando este tipo de contenidos vamos a seguir haciendo apostolado. Eso es. Y gracias a Libertad Digital, no en el desierto. Así que, José Carlos, muchas gracias. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Goyo, muchas gracias. Y Ángel, encantado, muchas gracias. Un placer. Y a todos ustedes, señores espectadores de este evento en Libertad Digital, les cito al próximo que tengamos. Espero que hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo de la sabiduría de todos los expertos que nos han acompañado en el día de hoy, con un tema que sé que a todos ustedes les interesa y les toca especialmente el bolsillo. Hasta la próxima.